senador, si nos las puede compartir, será un gran honor. Muchísimas gracias, un gusto saludarlos a todos en esta reunión, en este foro eh, de una de las plataformas que nos pueden permitir resolver de mejor manera los retos que estamos viviendo como país y como sociedad en el mundo contemporáneo. Yo no dejo de estar preocupado porque siento que todavía no le hemos atinado al fine tuning, al, a la ecualización exacta del proyecto de país que necesita invertir en infraestructura de una manera muy franca, muy audaz y que pues estamos rezagados en relación a toda la infraestructura. México es un país que se ha quedado atrás. Déjenme decirles que este año y el año próximo el presupuesto del PEF para inversión en infraestructura es del 2,5% del PIB. Este es el más bajo de los últimos 20 años y la mitad de este dinero se está invirtiendo en Pemex. De tal manera que en los otros sectores pues estamos quedando rezagados en carreteras, en telecomunicaciones, en muchos otros proyectos y por eso pues la apuesta porque el sector privado participe es una apuesta que nos ayuda mucho a liberar recursos que ahorita no se disponen a nivel nacional. Yo estoy convencido que es la regulación de las telecomunicaciones de cada país la que marca la capacidad, el potencial y la velocidad para que estas telecomunicaciones puedan avanzar, evolucionar y cubrir de mejor manera las necesidades y a la población de nuestro país. Eh, hemos, desde la reforma del Pacto por México, quisiera mencionar eh, a esta figura porque es una figura que injustamente ha sido muy denostada, pero que yo sigo defendiendo porque fue un espacio para generar cambios legislativos y administrativos y organizacionales importantes en la estructura de las telecomunicaciones para avanzar en una agenda que veníamos rezagado como país. México era un país lerdo, era de los atrasados en estos procesos eh, de la convergencia digital. Y con esto pues le dimos un salto de rana, un leapfrog para poder recuperar un poco de ese rezago. Y hemos venido avanzando sin duda, pero todavía falta mucho y hoy la pandemia lo que hace es exhibirnos, exhibirnos de cuerpo entero, desnudos, para ver qué es lo que tenemos de capacidades, de fortalezas, de debilidades. Y otra cosa que hace la pandemia es que es un acelerador de megatendencias. Las cosas que ya venían como tendencias las acelera, las precipita. Y esto imprime retos fundamentales. Las megatendencias que venían, pues una, pues ya eran las telecomunicaciones, permitían el teletrabajo o la educación a distancia. Pero ahora con la pandemia, pues esto se volvió imperativo y extendido para la gran mayoría de los que tenían acceso a las telecomunicaciones, porque ese es uno de los temas. Hay que reconocer que una de las cosas que hace la pandemia es agravar las desigualdades y ampliar las brechas. Y esto debemos asumirlo como un reto social, como un compromiso. Estamos en los compromisos del 2030, de la Agenda 2030, de no dejar nadie atrás, y con esto pues estamos dejando mucha gente atrás. Hoy veía en el Reforma un maestro en el norte de Coahuila que daba clases con perifoneo porque no les llegaba el internet.
Y esto pues nos exhibe más o menos la realidad eh, tan disímbola que tenemos en nuestro país. Es un reto de entender y cerrar estas brechas. Esto se tiene que hacer con mayores facilidades y no con mayores costos a las industrias de las telecomunicaciones. Hay que impulsar estímulos, incentivos, esquemas que permitan mm, disminuir cobros, plazos, pero estamos haciendo lo contrario. Parece que se está queriendo aumentar el, los costos en la Ley Federal de Derechos. Y esto pues, puede agravar mucho la situación. Por eso vamos a revisar la iniciativa de la Ley de Ingresos con mucho detenimiento, con mucha preocupación. Quisiera nada más terminar con un comentario. Eh, el, el hacer intensivas la forma de relacionarnos a través de las telecomunicaciones está generando dos fenómenos que van a tener retos muy grandes a nivel de la humanidad. Nos están colapsando los espacios en nuestra casa. La casa, la habitación, era el lugar de convivencia familiar, pero ahora en ese espacio, en estas paredes, también se están colapsando y metiendo allí la escuela, el trabajo, la diversión y la convivencia. Nos estamos hacinando desde el punto de vista de nuestras distintas esferas de convivencia, todas las estamos reduciendo a estas cuatro paredes y con los cohabitantes familiares que estamos 24 horas del día encerrados. Ahorita menos, pero quiero exagerar un poco para poner la imagen. Hoy, pues llegamos, antes salíamos de la casa, íbamos al trabajo y luego después nos íbamos al cine o al concierto. Hoy no. Hoy todo tiende a ser en casa y mucho de esto va a quedar de manera ya como un residuo, como una parte que se va a transformar. Eh, el teletrabajo, pues ya nos vuelve muy esclavizados, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero ahora tenemos más juntas por Zooms que las que teníamos de manera presencial y se empalman las agendas, pero al mismo tiempo, pues el hijo quiere utilizar para estudiar, para hacer la tarea, para chatear con los amigos, los mismos instrumentos de telecomunicaciones de la casa. Entonces nos estamos eh, haciendo un angustioso, eh, angustioso hacinamiento de actividades de convivencia humana, de trabajo, de educación y de fruición. Y esto, aunque no es un tema, sí quiero ponerlo sobre la mesa porque es una consecuencia de lo que está sucediendo con esta aceleración de apoyarnos cada vez más en las formas de relacionarnos a través de las tecnologías de comunicación. Y por último, pues estamos entrando en la economía del conocimiento. Estamos entrando en la economía de la inteligencia artificial, de la robótica, de la 5G, y pues eso va a imprimir para todos nosotros pues un chip que no tenemos y hay que ponernos ese chip porque si no nos vamos a quedar muy atrás. México apenas está entrando a la manufactura cuando ya el mundo está en la mentefactura y la mentefactura se va a posibilitar con el trabajo colaborativo de las redes de telecomunicación. Yo ahí dejaría mi comentario agradeciendo mucho, son básicamente compartir algunas visiones y preocupaciones y ver desde el punto de vista del Senado cómo podemos ser eh, un apoyo para el mejor evolución y desarrollo de esta importantísima infraestructura de nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor senador, y también el agradecimiento al Instituto Federal de Telecomunicaciones porque usted fue pieza clave de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que creó al Instituto Federal de Telecomunicaciones con un mandato muy claro del desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en nuestro país, y que creo que pues hemos puesto todo nuestro empeño para lograrlo. Y una prueba muy clara de esto es que recientemente hubo un estudio, un documento de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que se denomina Rastreador Regulatorio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y ahí se especifica que en el año 2013 el regulador mexicano estaba en el sitio 62, empatado con países como Mali, y actualmente estamos en el número 19. Ya hemos subido 43 posiciones de 2013 a 2019, con una calificación de 90 puntos. Esto quiere decir que somos un regulador de cuarta generación que, entre otras cosas, ha logrado un equilibrio entre la apertura y flexibilidad del mercado y la efectividad de la regulación, a tal grado que hay una regulación integral liderada por objetivos de política económica y social. Y México obtuvo 90 puntos, y para que se den una idea, Estados Unidos obtuvo 88.5, Canadá 85.5 y España 85 puntos. Entonces, esto ha hecho, entre otras cosas, bueno, que hemos tomado decisiones importantes que han hecho caer los precios de los servicios móviles en un 43.9%, o sea, resultados que se ven en la población. Y nuestro mandato es claro: vamos a propiciar una competencia efectiva en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, porque al final el beneficiado es el usuario, las audiencias, y es lo que buscamos. Muchas gracias, senador, por sus comentarios. Tenemos todavía, como usted bien dice, muchos retos, pero como hemos venido trabajando con ustedes, con la industria y con la sociedad civil en su conjunto, pues poco a poco vamos a avanzar en ese sentido. Muchas gracias, señor senador. Muchas felicidades a ustedes como órgano regulador, muy orgullosos por eso. Gracias. Gracias, señor. Enseguida, también mi amigo José Luis Rodríguez Aguirre, presidente del Consejo Directivo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, que también ha tenido una función muy relevante en estos momentos, precisamente para aquellos lugares donde no llegan servicios de banda ancha, ni fijo, ni móvil, pues mantener pues informada a la población, y sobre todo pues en un esfuerzo de teleeducación relevante a nivel nacional. Muchas gracias. Bienvenido. José Luis Rodríguez Aguirre previamente trabajó en diversas empresas donde se desempeñó desde ejecutivo de ventas hasta desarrollar programas de reestructura de personal, incluyendo la redefinición de estrategia comercial y rediseño de operaciones. Así también fundó sus propios negocios. Desde hace casi 30 años funge como director general de Respuesta Radiofónica. Dentro de organismos empresariales se ha desempeñado 2 veces como presidente de la CIRT, Delegación Querétaro. También ha sido vicepresidente del Consejo Consultivo de la CIRT y consejero de la Cámara Nacional de Comercio de Querétaro. Es